También él escribió junto con el doctor Snyder el primer manual de psicología positiva y ha trabajado sobre optimismo, sobre meditación y varias cosas. Y la doctora Lisa Aspinwall, que también ha trabajado mucho en las fortalezas y lo que es la personalidad positiva, ¿no? Entonces, estos diferentes psicólogos, todos los demás, no todos nacen o no todos inician con la psicología positiva, algunos se han ido agregando con su experiencia. Por ejemplo, el doctor Bandura, que tiene mucha experiencia, escribe, ya ha escrito varias cosas en mi perspectiva y mi aportación a la psicología positiva. Hay otros psicólogos que también han sido críticos, por ejemplo el doctor Richard Lazarus escribe un artículo muy interesante y muy fuerte contra la psicología positiva, que titula algo así como "La psicología positiva tiene piernas para correr", lo titula. Y vienen reacciones de defensa y de todo. Es muy interesante que pasa a veces que el doctor Mihaly Csikszentmihalyi le da una respuesta y dice: la psicología positiva tal vez no tiene piernas para correr, pero sí alas para volar. Y ahí defiende todo lo que es la psicología positiva. Entonces es muy interesante, ¿no? Entonces ellos dicen, hay tres pilares importantes de la psicología positiva, que si ustedes recuerdan tienen que ver con estos niveles, diríamos, del estudio que decíamos en la definición de psicología positiva. Uno son las experiencias positivas. Acuérdense que definíamos psicología positiva como el estudio científico de, y una cosa es experiencias positivas de la personalidad positiva, que son los rasgos positivos, y de las instituciones positivas que fomentan el desarrollo. Entonces están ahí los tres pilares, está ahí la definición, y esto pues sigue siendo válida en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos? ¿Cómo cuánto tiempo? Muchas gracias. Entonces, de las emociones positivas, fíjense qué pasa, qué interesante. En las emociones positivas recientemente se le empieza a dar peso, porque antes en la psicología, cuando se hablaba de emociones, eran casi todas negativas, ¿no? El miedo, la ira, incluso definiciones que había eran más emociones de ese tipo. La doctora Barbara Fredrickson hace estudios así, como les decía, hay muchas perspectivas de estudios, y titula así su último libro, Love, precisamente estudiando todas estas. Algunas son de esas que se han identificado: la alegría, la gratitud, la serenidad, etc. Pero lo interesante es en conexión con la felicidad. Es decir, que si queremos estar alegres, tenemos que practicar la alegría, y la alegría nos acerca a la felicidad. La alegría no es solamente la felicidad. Si queremos aumentar las probabilidades de ser felices, agradecer, emocionarnos por eso también, y la serenidad, etc. O sea, son piezas del rompecabezas que nos ayudan a llegar a eso que es la felicidad. Y ella, una de las cosas que ha encontrado también muy interesantes es que las emociones, no sé si recuerdan ustedes, William James y Schachter y todos ellos que estudiaron las emociones, aportaciones muy interesantes, pero casi todas en la perspectiva de emergencia. ¿Qué hacer ante una situación difícil? Reaccionamos emocionalmente. La emoción positiva tiene otro procedimiento, tiene otra dinámica. Entonces, lo que ella ha descubierto es que cuando vivimos lo positivo, le llaman en su libro Positivity, es positividad, vida positiva, cambian muchas cosas en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de percibirnos y percibir el mundo. Por ejemplo, si se tienen experiencias positivas, la persona amplía su pensamiento. Y fíjense, pónganse en la situación, por ejemplo, cuando una persona está en estrés, o estamos en una situación de estrés. ¿Qué pasa? Muchas veces se bloquea el pensamiento. No sé si les ha ocurrido alguna vez que tiene un examen o algo importante y estudian mucho, y en el momento del examen, ¡pum!, se me olvidó. No sé qué me pasó, pero se me perdió el rollo. Termina el examen, salen del examen y empieza a aparecer todo lo demás. ¿Cómo no se me acordó? Por el estrés, por la ansiedad que nos bloquea. Por eso es importante relajarnos, tranquilizarnos y desde luego estudiar, ¿no? Pues tampoco es así milagro. Pero además de eso, la persona empieza a reconstruir sus recursos personales, empieza a darse cuenta más que puede hacer cosas y no deja o se rinde, deja que las cosas sucedan. Y entonces se empieza a transformar la persona en una espiral ascendente. O sea que podríamos decir, en realidad, ya más adelante, podríamos decir que esta es también la otra cara de la moneda de lo que podría pasar en la depresión. La depresión es una espiral descendente. La persona siente que no toca piso, ¿no? Se está yendo. Y en este caso es ascendente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No
no es la solución total, pero es una solución y es una propuesta muy interesante que se está aplicando también en psicología positiva. Por ejemplo, la terapia positiva. La terapia tradicional en los casos de depresión atiende a la persona en su depresión. En la terapia positiva lo que trata de hacer es fijarse en lo positivo que tenga la persona. Trata de ver qué tienes de bueno, qué tienes de positivo. Y eso son como unas fichas de dominó al revés, que van haciendo que crezcan, se desarrolle y la persona vaya saliendo y está teniendo resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, esta es una propuesta, es una teoría que se llama de la ampliación de la visión y transformación de la persona. Entonces, algunas de las experiencias positivas que se están estudiando, también muy interesantes, que se refieren a distintas cosas, no solamente son emociones, son estilos de vida, son maneras de ver, percibir, sentir y hacer algo en la vida. Entonces, la resiliencia es un concepto muy importante, una manera de vivir. Se habla de personalidad resiliente también, porque implica un pensar, un sentir y un hacer. Cuando alguna persona está en un problema, en la psicología positiva lo que ha hecho es pasar muchas cosas a la vida cotidiana. La resiliencia surge ante situaciones muy fuertes y traumáticas, o sea, cosas muy fuertes de las cuales una persona se recupera. Y sí es cierto, pero la psicología positiva dice, este principio tiene aplicación para la vida en general, porque van a haber problemas en general, como lo he comentado. El problema no es no tener problemas, sino qué hacer con los problemas que tenemos. O sea, los problemas van a aparecer, ¿y qué voy a hacer ante esos problemas? Y ese principio, esa chispa de resiliencia que implica, tengo un problema, lo acepto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender de esta situación? ¿Qué me deja esta situación para continuar en la vida? Pues la resiliencia. El bienestar, que está muy relacionado con la felicidad. Actualmente en psicología y en psicología positiva se estudia incluso a veces el bienestar en lugar de la felicidad, porque es subjetivo. El mismo doctor Medines dijo, no voy a tocar el término felicidad porque es muy subjetivo. Pero ¿en qué paró? El bienestar subjetivo. O sea, porque sigue siendo subjetivo. Y sí les quiero decir que hace algunos años hablar del estudio científico del amor, de la felicidad o de la espiritualidad era casi sacrilegio en la psicología hace varios años, en otros momentos. Ahora ya afortunadamente se ha avanzado. El optimismo, es decir, es una manera también de ver la vida, que el doctor Seligman tiene formas de entrenar el pensamiento para pensar de una manera más optimista. Así muy brevemente les digo, el doctor Seligman, que se formó, él es psicólogo clínico, pero se formó en un laboratorio, porque era en esa época que pues, lo que se hacía en psicología, trabajó con animalitos, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de desesperanza aprendida o indefensión aprendida? Y pues lo que pues, hacía con los perritos, él juró que nunca más iba a hacer cosas así con los animalitos. Y sí lo ha cumplido, pero en esa época pues eso pasó, desesperanza aprendida. Y todo lo que fue llevando realmente a lo que puede ser el bienestar o la felicidad. Pero, decía yo, él de esa desesperanza aprendida ve la otra parte, porque algunos perritos no se rendían, seguían adelante, es decir, seguían con la esperanza. Seguían con la esperanza, que es lo que decimos nosotros aquí, la esperanza es lo último que muere. Entonces, si mientras una persona tenga esperanza, puede seguir haciendo cosas. Entonces, esto le lleva a otros conceptos, que es la depresión, el pesimismo, y luego el optimismo o la felicidad. Pero entonces, él trabaja con el doctor Aaron Beck, que no se recuerdan ustedes, el doctor Aaron Beck como el doctor Albert Ellis son pioneros o representantes muy importantes de la psicología clínica racional emotiva. Es decir, cuando hay en el enfoque terapéutico racional emotivo, se trata de que la persona vaya cambiando la manera como percibe el problema, pero estamos ante una situación patológica. Entonces, lo que decía el doctor Seligman, dice, ¿por qué no aplicamos esos principios que han tenido buen resultado en la clínica a la vida cotidiana? Esos son sus principios. Entonces, hace un programa de entrenamiento para aprender a pensar de manera optimista. O sea, que se puede hacer. El mindfulness, que es un concepto que se origina del budismo, que tiene que ver con la meditación, tiene que ver con tratar de disfrutar la vida, el momento, que es otra cosa de que, por ejemplo, decía el padre Freud, que él le daba mucho peso al inconsciente. Aquí se le está apostando más al consciente. No quiere decir que el inconsciente no sea importante. O sea, no se trata de hacer un lado, es una nueva mirada, es sumar pero agregar lo positivo. Entonces aquí lo que la psicología positiva dice, fíjate en lo que tienes en tu vida, en los recursos que tienes, qué puedes hacer para ser feliz, cómo puedes aprender a manejar estos recursos. Por eso la felicidad, como se ha dicho, no depende de las cartas que nos tocan, sino cómo las jugamos. O sea,
A mí me tocaron esas cartas, ¿cómo las voy a jugar? Puede ser que una persona en potencia tenga lo mejor, un juego casi perfecto, pero no lo juegue o no lo sepa jugar, no va a ser feliz igual, ¿no? Entonces eso es importante del mindfulness, aprender a disfrutar el momento. En el Dalai Lama decía, no, el ayer ya se fue, el mañana no ha llegado, hoy es el día para ser feliz, hoy es el momento y esa conciencia de decir, este es el momento para ser feliz. El flow es un concepto que propone el doctor Mihai Csikszentmihalyi, que tiene que ver algo así como cuando uno hace lo que le gusta, a veces se puede involucrar tanto que pierde la noción del tiempo. O sea, estoy hablando con alguna persona que me da un impacto, o estoy leyendo un libro, o estoy bailando, o estoy comiendo, puede ser, lo que fuera, entonces pierdo la noción del tiempo. Si nos acercamos a ese aspecto, esa experiencia que es el flow, ¿no? Y desde luego con la felicidad, que pues, es la suma igual de todas estas experiencias positivas, pero todas son experiencias positivas, ¿no? Y de la personalidad positiva, que pues la personalidad, como saben, es lo que nos distingue de los demás como características que tienen muchos estudios en la psicología, se hace una propuesta muy interesante, que es una propuesta que es la otra cara de la moneda, les decía, del DSM y todos los indicadores estadísticos de la personalidad patológica. Fíjense que aquí está el término felicidad, todo lo que nos lleva a eso de ser felices. Y entonces estos investigadores, el doctor Peterson y el doctor Seligman, lo que hacen es, este concepto es complejo, es amplio. ¿Qué podemos saber o cómo podemos averiguar qué es lo que hace felices a las personas? Independientemente de las culturas, de los tiempos, se pueden revisar libros, se pueden ver culturas, hacen sondeos en diferentes culturas. ¿Y qué creen que encontraron? Esto que está aquí, y además estudios empíricos hicieron, esto que está aquí como el coraje, humanidad de amor, sabiduría y conocimiento, trascendencia, templanza, son características relacionadas con la felicidad, son cosas deseables, o sea, cosas que en todas las culturas se quisiera que tuvieran las personas, pero todavía es un poquito abstracto. ¿Y cómo le llamaron a estas características? Virtudes. Virtudes. ¿Y qué significa la virtud? En griego, virtud es el término es arete, y arete significa excelencia. ¿Cómo podemos hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible? Cuando decimos que un pintor es virtuoso, pinta muy bien, o un pianista es virtuoso, toca el piano muy bien, ¿no? Y cuando un deportista es virtuoso, o cuando decimos que un ser humano es virtuoso, cuando es lo que tiene que ser, eso en su naturaleza. Y hay dos características fundamentales, como decía, el pensar y el creer, la razón y el corazón. Mientras más pensemos y más amemos, mejores personas vamos a ser, mejores seres humanos vamos a ser. Entonces, pero lo que ellos hacen para operacionalizar esto, de aquí se derivan ciertas características. Por ejemplo, en el coraje está la valentía, está la perseverancia, la honestidad, la vitalidad, en la humanidad de amor, generosidad, y en esta de trascendencia, que es la apreciación de la belleza, aprender a apreciar la belleza, gratitud, agradecer, esperanza, espiritualidad. Esta característica de espiritualidad, dicen los autores Peterson y Seligman, es la más humana de todas las fortalezas. Así fue como le llamaron. Fortalezas. ¿Por qué son fortalezas? Que es muy parecido a valor, ¿no? Está la virtud, está el valor, y la virtud es cuando se aplica el valor. Pero esto que es muy importante y que lo han investigado, el mensaje es que se puede aprender, se puede reaprender, y mientras más hagamos algunas de esas cosas, más nos acercamos a esto. Es decir, una persona que ama, una persona que es generosa, una persona que admira la belleza, que agradece, que tiene esperanza, que es espiritual, que perdona, es más feliz. Es más feliz. Ese es el camino. Esta es la felicidad grande. ¿Cómo puedo ser feliz? Haz ciertas cosas. Y está probado. La persona que agradece, la persona que perdona, la persona que es generosa, aumenta sus probabilidades de ser feliz. Entonces se ha dicho, bueno, la persona feliz es generosa. Sí es cierto, pero la persona generosa también aumenta su nivel de felicidad. Y es ahí donde está un punto clave de acción. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Y todo eso tiene que ver con la personalidad positiva, es decir, se puede aprender. Y en las instituciones positivas se agrupan las personas, grupos micro, meso, grandes. Por ejemplo, se habla de países más felices,
¿no? Sociedades, programas, etcétera, con calidad de vida. Cada año se hacen estudios, generalmente los países nórdicos salen con mejor nivel de felicidad, ¿no? Por algo vale la pena aprender de ellos, pero se pueden hacer cosas, por ejemplo, la familia, la escuela, son oportunidades para generar y fomentar las fortalezas. Eso es lo que yo les decía del TERMA, ¿se acuerdan de los 3 niveles? De las 3 puntas de la felicidad. Aquí la aumentan las emociones positivas, la vida con entrega, la vida con sentido, y 2 más, el logro y las relaciones humanas positivas. Las metas y los logros es muy importante. Los seres humanos tenemos como 3 dimensiones en esto que es vida: el pasado, el presente y el futuro. Y el futuro tiene que ver con esperanza, tiene que ver con optimismo, tiene que ver con varias cosas que quiero hacer, y esto parece que mueve mucho a las personas y puede en gran parte determinar que haga o deje de hacer ciertas cosas, ¿no? Como decía Jorge Luis Borges, a lo mejor no es tan cierto que las personas viejas dejan de soñar, sino más bien las personas se hacen viejas porque dejan de soñar. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con personas que se jubilan, o personas que tienen una enfermedad y que ya no pueden hacer lo que hacían, y entonces como que pierden sentido su vida y empiezan a deteriorarse más, pero no es necesariamente por lo que les pasó, sino como están percibiendo y entendiendo las cosas. Por eso en la vida hay que tener sueños, hay que tener metas. Como decía Martin Luther King, lo más terrible en la vida no es no alcanzar nuestros sueños, sino no tener sueños que alcanzar. Aunque en realidad sí hay que estar despiertos cuando tenemos este tipo de sueños, no nada más es dormirse, sino hacer cosas en ese sentido, ¿no? Y el otro aspecto muy importante son las relaciones humanas positivas. O sea, se ha probado que en diferentes circunstancias cuenta mucho. Cuando a las personas se les dice, por ejemplo, nosotros igual hemos hecho algunas investigaciones de personas con éxito, personas que han sorteado problemas y todo lo demás. ¿Qué ha sido importante para ti? Consistentemente dicen mi familia, las personas que quiero, han sido un gran apoyo para mí en las circunstancias muy difíciles. Aunque no las tuviera yo físicamente, sé que cuento con ellas, sé que están conmigo en algún momento. Eso parece que es una fuerza muy, muy importante. Y hay un estudio que todavía se continúa, un estudio longitudinal que ya lleva como 70 años, con varios investigadores de generaciones. Creo que ahorita de los primeras participantes quedarán como 10 de 90 y tantos años o algo así, por la edad en la que empezaron. Y se ha ido probando por diferentes estudios que les hacen y todo lo demás, la importancia que tiene el haber tenido relaciones personales positivas. O sea, saber tener relaciones humanas positivas, mantenerlas, promoverlas, etcétera, parece que resulta fundamental. Entonces, la persona que de alguna manera cumple con estas 5 cosas o 5 indicadores, incrementa su nivel de felicidad. No diríamos que es exactamente la felicidad, porque la felicidad incluye muchas cosas, pero sí tiene varias probabilidades, ¿no? Y en el libro más reciente que escribió el Dr. Seligman, le llama así la vida que florece. La vida que florece porque somos un potencial para crecer, para desarrollarnos en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces, todo esto que se está haciendo en psicología positiva, de alguna manera va determinando cómo es, creo que una de las aportaciones más importantes de la psicología como ciencia. La filosofía nos dice el por qué y el qué. La ciencia nos debe decir el cómo. ¿Cómo le puedo hacer para ser feliz? Se sigue un enfoque que se ha llamado así la ciencia de la felicidad y tiene que ver con ese camino que tenemos en la vida. ¿Cómo le podemos hacer para ser felices en este camino, ¿no? Y la felicidad, pues en realidad no es tan simple como decíamos, supone varias cosas. Incluso una persona puede ser feliz en circunstancias difíciles. Un deportista, un maratonista llegando a la meta, puede ser feliz, cansado, agotado, con calambres, pero es feliz. O una madre de familia que a su hijo, a su bebé, lo tiene a las 2 de la madrugada dándole pecho o alimento y le da una sonrisita o algo, se siente feliz aunque no haya dormido lo suficiente. O sea, no solamente la felicidad es la alegría o estar con alguna emoción positiva, son más cosas, ¿no? Incluso, como dice este doctor, en situaciones de dolor puede la persona sentirse feliz por algo, ¿no? Bueno, una de las cosas que pues, me ayudan a resumir esto precisamente son los 3 niveles o las 3 rutas, como decía, de la vida placentera, la vida buena y la vida con un sentido, que cada una tiene su momento. No quiere decir que
quitemos o que una sea en lugar de la otra, sino hay que sumarlas precisamente, pero parece que la que más dura es la que tiene que ver con esto que yo soy y esto que me gusta, ¿para quién más es? ¿Cuál es mi misión en la vida? Lo que tiene que ver con servicio, lo que tiene que ver con altruismo, lo que tiene que ver darse también a los demás y no solamente quedarse con cosas, ¿no? Y esto es lo que parece ser que refleja el crecimiento y el proceso de madurez de la persona. Freud ya lo decía también, ¿no? Cuando un niño nace, pues tiene que sobrevivir en la vida placentera o la vida del placer, y está bien, y en la vida de adultos también cuenta, pero es un aspecto nada más. La vida con entrega es este que yo soy, o esta persona que yo soy, con mis talentos, con mis fortalezas, a qué me dedico, pero para los demás. Si juntamos todo esto que yo soy y que me gusta, me agrada, me gusta y yo puedo desarrollar esto, pero además tiene un sentido porque ayudo a alguien más, entonces combinamos las tres cosas y aumentamos las posibilidades de ser felices, ¿no? Por eso podemos decir que la felicidad no es una estación a la que se llega, sino una forma de viajar. Es un estilo de vida, hay que disfrutar el viaje, no únicamente decir, pues voy a ser feliz cuando pase tal o cual cosa, ¿no? Cuando ya lleguen las vacaciones o cuando ya puedo descansar. Sí, es cierto, es humano, es lógico, pero no nos perdamos el viaje, no nos perdamos el momento, es lo que se dice de mindfulness. O sea, que tú presente, disfruta también el presente, no únicamente recordar el pasado o pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que en parte se ha visto que determina la felicidad? Estos son algunos principios o conclusiones de la doctora Sonja Lyubomirsky, que ha estudiado bastante, tiene un libro que se llama así, La ciencia de la felicidad, y sí ha visto cuenta el aspecto genético, el aspecto que heredamos, lo que heredamos, ¿no? Pues con diferentes circunstancias cuenta, el aspecto de dónde nacemos, con quién nos relacionamos, en qué país, también cuenta. Aquí estamos hablando de un 40 o 50, y aquí 10 o 20 que suman un 60%, pero tenemos un 40% de depende de nosotros, y ahí es donde está un punto clave. ¿Qué podemos hacer con lo que somos y con lo que tenemos? Como decía Platón, ¿no? Para poder saber lo que debo hacer, primero tengo que saber quién soy. Ese es un paso muy importante, pero hacer después cosas, eso es algo fundamental, ¿no? Y pues es una fórmula de la felicidad, pero no se emocionen mucho, no quiere decir que ya con esto ya somos totalmente felices, son indicadores de lo que se ha ido estudiando. Si esto es felicidad, hay un rango fijo que aún así en la ciencia actual están ocurriendo tantas cosas tan maravillosas con la tecnología y todo lo demás, que se están descubriendo cosas interesantes, pero la herencia es una parte que normalmente no voy a poder cambiar mucho, pero sí podría hacer algo. Las circunstancias de la vida, Ortega se decía, yo soy yo y mis circunstancias, si salvo mis circunstancias me salvo yo. Influye en mí, hay cosas que a lo mejor no voy a poder controlar en las circunstancias. Por ejemplo, se han hecho estudios con niños de papás que viven en situaciones difíciles, en violencia, se divorcian. Ellos no pueden controlar ciertas cosas, pero sí pueden hacer ciertas cosas para que dentro de su perspectiva tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Anticipar ciertas cosas, etcétera, ¿no? Y que son los factores que dependen de. Y lo que dice el doctor Bandura en su propuesta teórica del Human Agency, tenemos que volvernos protagonistas de nuestra vida, no simplemente actores. O sea, ¿cómo me puedo volver un protagonista de mi vida? No solamente ver mi vida que pase, ¿no? Sino hacer algo en ese sentido que es importante. Entonces, hay resultados también muy interesantes que se están viendo. Eso psicológico, cuando se vive lo positivo, tiene un impacto en el cuerpo, no solamente psicológicamente hablando. En la psicología, fíjense, se ha estudiado muchas cosas interesantes, por ejemplo, la conducta prosocial. La difusión de responsabilidad, los psicólogos sociales y todo eso, pero no se estudiaba tanto si eso hace feliz a la persona, simplemente si cumple un objetivo en relación a los demás, adaptación, etcétera, ¿no? Y después dice, pues sí hace feliz a las personas, pero dice que es feliz, dice que es feliz, pero a lo mejor no es feliz. Entonces, algo más que se está agregando, que es lo que diríamos el dato duro a los no creyentes de esto de la felicidad, que con todo respeto y pues son posturas distintas en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba con los médicos a veces, pues sí, pues ¿cómo va a ser esto? Pero se están descubriendo cosas interesantes de cómo las personas más felices van teniendo efecto psicológico, pero también fisiológico.
Por ejemplo, cuando una persona tiene un contacto social afectivo, ¿no? Del abrazo, de la tradición de la actividad de una madre con su hijo, hermanos, la pareja, etc., se dan cambios en el cuerpo desde el punto de vista hormonal. La maravilla del nacimiento, en el proceso y todo lo demás, hay cambios en el cuerpo de la mamá que produce ese afecto en el niño. No sé si se recuerdan aquel experimento, creo que fue en los 50 y tantos, de los esposos Harlow, de los dos monitos, uno de tela de alambre y otro de biberón, y entonces se decía, algún monito no acordaron de dar comida, y entonces en aquella época, a los principios del conductismo, decía, bueno, ¿a quién va a preferir de las dos mamás? ¿La de alambre que le va a dar la comida o la que no tiene el biberoncito que era su comida? Salud, pero tiene una toallita que la apapacha? O sea, así. Y pues los conductistas decían, pues va a dar su biberoncito, pues no ha tomado leche, está pobrecito con tanta hambre, pues ahí se va, y lo pusieron ahí. ¿Y qué creen que pasó? Se fue del lado de lo que le permitía ese contacto, parecido a su mamá, tampoco era igual a su mamá, pero eso era el contacto, y por eso hubo una época en la psicología que se decía que no hay que abrazar a los niños porque le va a generar dependencia y todo lo demás. Hay momentos para hacer las cosas, pero el contacto es muy importante, permite un desarrollo, y por eso yo les sugiero ahorita que vienen estas fiestas tan bonitas, familiares, cuando se dé un abrazo, que se dé de verdad, ¿no? Así, algo así, ¿no? ¿Sabes? Una persona le da abrazo así con ganas, bueno, que sean las personas que ustedes quieran abrazar también, ¿no? Pero sí, todo realmente transmite cambios en el cuerpo. Las hormonas funcionan de una manera distinta. Por ejemplo, es la oxitocina, que es una hormona maravillosa que nos permite y nos da energía en el sentido positivo. La dopamina también, ¿no? Que tiene que ver con el placer. O sea, se dan cambios fisiológicos, y eso es lo que se está probando actualmente. No solamente son cambios así de psicológicos, ¿no? Bueno, aquí les presento algunas que también son efectos y emociones positivas que he tenido en la vida. De encontrar mi primera oportunidad de conocer personas, por ejemplo, el doctor Elías Guerrero, al doctor Steinberg y al doctor Bandura. Aquí pues también tuve que conocerlo, al doctor Orlik, al doctor Mihai Csikszentmihalyi, al doctor Triandis. Aquí fue cuando vino el doctor Mihai Csikszentmihalyi. Aquí tenemos al doctor Ben Shahar, que está en la Universidad de Harvard. Este doctor cuenta que cuando él empieza la psicología positiva, a dar curso de psicología positiva, iban 5 o 6 alumnos. Ahorita tiene miles que quieren saber de esto, afortunadamente, en la Universidad de Harvard. Esa es la doctora Carol Riff, que no sé si recuerdan que tiene un concepto de bienestar psicológico que se está estudiando bastante. Ya fue incluso un congreso al que fuimos ahí, un poco crítica de la psicología positiva, pero constructiva. Lo que pasa a veces es que se entiende la psicología positiva de otra manera, ¿no? Y bueno, aquí estoy con la doctora Bárbara Fredrickson. No sé si ella está muy alto, yo soy muy bajo, pero hay una diferencia de estatura. Y aquí con el doctor Seligman, que pues he tenido la oportunidad también de conocerlo. No lo pude conocer cuando lo invitamos aquí a Mérida, estaba muy complicado, pero lo conocí en un congreso, y luego después cuando se inicia también, no sé si ustedes saben, el Instituto TEC de Monterrey inicia como que la ciencia de la felicidad y todo esto, y pues ellos sí tienen mucho dinero, y entonces hay muchos personajes de estos para iniciar y todo, pero después al siguiente año también tuve la oportunidad de verlo, y pues son experiencias muy, muy interesantes. No sé si tenemos un poquito de que les pongo un video chiquito. Sí, muy bien, perfecto. Oye, yo tengo que pasar a las 2:30 porque tengo que ir a otro, pero ahorita sí. Miren, ahí, no sé si está aquí, que dice experiencia. Este video en realidad es un para